Bueno, ahí me dice que está grabando. Vamos a comenzar presentando lo que es el patrimonio neto. Tenemos una introducción teórica, como siempre, y después unos ejercicios. Esta unidad de patrimonio neto, como objetivos, nos trae reconocer los componentes del patrimonio neto y comprender la distinción entre pasivo y patrimonio neto. O sea, es importante que sepamos qué diferencia hay entre pasivo y patrimonio neto. Tiene dos grandes grupos. La primera parte se refiere a componentes y evolución patrimonial, y la segunda parte, aportes y retiros de los propietarios y la distinción entre pasivo y patrimonio neto. La bibliografía para la primera parte es la resolución técnica 16 y la resolución técnica 41, con los puntos que están ahí. Y en la segunda parte tenemos la resolución técnica 17 y las NIC 32 y la NIF 9 referidas a instrumentos financieros. Comencemos entonces por el concepto. El concepto está en la resolución técnica 16, el punto 413. Donde nos dice que el patrimonio neto de un ente resulta del aporte de sus propietarios o asociados y de la acumulación de resultados. Esta primera definición, la suma del aporte más los resultados acumulados, es una manera de definir el patrimonio neto, es decir, por la suma de sus componentes. También, en un ente simple, patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo, y cuando estamos hablando de un ente consolidado, patrimonio neto es el activo menos el pasivo menos la participación de los accionistas no controlantes. Si desagregamos los elementos por el origen, el patrimonio neto son los aportes más los resultados acumulados, y desde un punto de vista más legal, podemos decir que son los derechos de los propietarios sobre los activos del ente. Es decir, que el patrimonio neto tiene como varias maneras de definirse por diferencia, por las partidas que lo componen y desde un punto de vista más legal, como derechos de los propietarios sobre los activos del ente. Como dijimos recién, ¿cuáles son los dos grandes grupos de componentes del patrimonio neto? Los aportes de los propietarios o asociados y los resultados acumulados. Esos son como dos grupos grandes, aportes por un lado y resultados acumulados por otro. Dentro del primer grupo, de aportes de los propietarios, tenemos tres elementos. El capital suscripto, junto con el ajuste de capital, los aportes irrevocables y la prima de emisión. El capital suscripto es el capital que se aporta cuando la empresa comienza, o este capital puede sufrir aumentos durante la vida de la empresa. Este capital, cuando hacemos un ajuste por inflación, también lo vamos ajustando. Entonces, en el caso del capital hay que exponer separadamente el valor nominal del capital, es decir, el valor del capital conforme el contrato social, más los aumentos que pueda haber, separados del ajuste por inflación que pueda tener este capital. El otro concepto es el de los aportes irrevocables. Un aporte irrevocable es cuando un socio se compromete a hacer un aporte y esta decisión no puede volverse atrás. La resolución técnica 17, en el punto 5.19.131, dice que lo podemos reconocer como parte del patrimonio neto si se dan tres condiciones. Si el aporte ha sido integrado, si el aporte surge de un acuerdo escrito y si está aprobado por la asamblea. Es decir, que si se dan estas tres condiciones, nosotros podemos reconocer a los aportes irrevocables dentro del patrimonio neto. Y se expone discriminando el valor nominal del capital de su ajuste por inflación. Nuevamente, esto es un aporte, entonces hay que separar cuál es el valor del aporte y cuál es el valor de este aporte ajustado. Esta separación
se hace igual que con el capital. Por otro lado, tenemos la prima de emisión, que es, como dice ahí, un aporte no capitalizado. Es más fácil decir que es la diferencia entre el valor suscripto y el valor nominal. Muchas veces cuando se hacen suscripciones de acciones, estas suscripciones de acciones no se hacen al valor nominal de las acciones, se hacen a un valor superior o inferior. Si el valor suscripto es superior al valor nominal, estamos en presencia de lo que se llama la prima de emisión. Es la diferencia entre lo que se paga por esa acción y lo que la acción dice que representa de capital. Esta diferencia positiva entre el valor suscripto y el valor nominal se llama prima de emisión. En el caso que el valor suscripto sea inferior al valor nominal, se llama descuento de emisión, pero eso en la normativa argentina no está permitido hacer suscripciones con descuento. La prima de emisión se expone por su valor reexpresado. Es decir, que no tenemos que estar separando, como en el caso del capital, que tenemos que separar el capital de su ajuste. En el caso de la prima, lo vamos a exponer por su valor reexpresado directamente. Después tenemos lo que son los resultados acumulados. Dentro de los resultados acumulados, como dice la norma, debemos distinguir los resultados que están no asignados de aquellos en los cuales su distribución se ha restringido. Y así tenemos tres tipos de resultados acumulados. Las ganancias reservadas o reservas, los resultados diferidos y lo que se llaman los resultados no asignados. Las ganancias reservadas o reservas son las ganancias que han estado retenidas en el ente por diferentes motivos. Como dice ahí, por explícita voluntad social, por disposiciones legales, estatutarias u otras. Y así tenemos, normalmente se conoce, tres grandes tipos de reserva: la reserva legal, la reserva estatutaria y la reserva facultativa. La reserva legal está establecida por la Ley de Sociedades, que las sociedades anónimas y las SRL deben reservar año a año el 20% de sus utilidades hasta llegar a un 5% del capital social. Esto significa que las SA y SRL todos los años deben guardar una parte de sus utilidades para hacer frente a futuras pérdidas o futuros sucesos que puedan pasar después. Eso es lo que se llama la reserva legal. Si en el estatuto está fijado que debe hacerse una reserva, esta reserva se llamará estatutaria. Es decir, en el contrato social dice, por ejemplo, que todos los años la empresa debe guardar un tanto por ciento de sus utilidades. Y finalmente está el otro tipo de reserva que se llama reserva facultativa, que es cuando la asamblea de socios decide guardar dinero o retener utilidades por algún motivo. Por ejemplo, porque el año que viene se piensa hacer una gran inversión en bienes de uso. Entonces, en lugar de distribuir esas utilidades, lo que decide hacer la asamblea es guardarlas. Esa reserva se llama reserva facultativa. No está obligado a hacerla todos los años, no está obligado a hacerla por ley ni por estatuto, sino que año a año la asamblea decide qué hace con esas utilidades. Si decide reservarlas, se llama reserva facultativa. Entonces, dentro de lo que son las ganancias reservadas o reservas, tenemos tres grupos: reserva legal, reserva estatutaria y reserva facultativa. Y como dice ahí, la composición de este rubro debe informarse adecuadamente. El otro grupo que tenemos dentro de los resultados acumulados se llama resultados diferidos. ¿Se acuerdan cuando vimos el revalúo de los bienes de uso, que decíamos que la contrapartida de ese revalúo era un asiento donde nosotros poníamos al debe, por ejemplo, el valor del rodado, y al haber una cuenta que se llamaba saldo por revalúo?
que esa cuenta, saldo por revalúo, no era una cuenta de resultados, sino que era una cuenta de patrimonio neto. ¿Se acuerdan eso? Sí, ¿Alguien se acuerda? sí, profe. Sí, bueno. Esa cuenta que se llama Sí, saldo profe. por revalúo, la tenemos acá, dentro de lo que son los resultados diferidos. Fíjense cómo se define. Dice, son aquellos resultados que, de acuerdo con lo establecido por las normas contables profesionales, se imputan directamente a rubros específicos del patrimonio neto, manteniéndose en dicho rubro hasta que por la aplicación de las citadas normas puedan imputarse al estado de resultado. Es decir, es un resultado que hay alguna norma en particular que dice que no debe imputarse directamente al estado de resultados, sino que se va a imputar el patrimonio neto. Entonces, por ejemplo, el caso típico es el del saldo de revalúo de bienes de uso, que ustedes han estado viendo, que esa cuenta saldo por revalúo es un resultado diferido dentro del patrimonio neto. Y finalmente lo que queda se llama resultados no asignados. Son ganancias o pérdidas acumuladas sin asignación específica. Es decir, es todo aquello que no le hemos dado un destino. Las reservas están guardadas por ley, por estatuto o por algún destino. Los resultados diferidos son aquellos que no pasaron por el estado de resultado y fueron al patrimonio neto. Y finalmente, los que quedan sin ningún destino se llaman resultados no asignados. Respecto de la evolución patrimonial, ustedes saben que hay dos tipos de variaciones patrimoniales. Esto lo tienen que saber porque lo vimos en el cursillo. Las variaciones cuantitativas o modificativas y las variaciones cualitativas o también se llaman permutativas. Las cuantitativas o modificativas son las que cambian el total del patrimonio neto. Y son dos, fundamentalmente. Las transacciones con los propietarios, es decir, aportes o retiros, y los resultados, como dice ahí, el resultado de un periodo, que es la variación patrimonial no atribuible a las transacciones con los propietarios, que puede ser una ganancia o superávit o una pérdida o déficit. Es decir, que aquellas cosas que hacen variar el total del patrimonio neto se llaman variaciones cuantitativas o modificativas y provienen de las transacciones con los propietarios, ya sea aportes o retiros, o bien de resultados. En el otro grupo tenemos las variaciones patrimoniales puramente cualitativas, o las que también se llaman permutativas, que son cambios dentro del patrimonio neto. Por ejemplo, cuando se emiten acciones para que haya más acciones con capitalizaciones que ya están integradas, capitalización de ganancias, absorción de pérdidas, constitución de reservas o desafectación de reservas. Es decir, pasa de resultado no asignado a capital, pasa de resultado no asignado a reserva. Todas esas variaciones formales dentro del patrimonio neto se llaman variaciones patrimoniales cualitativas o permutativas. ¿Cómo vamos a exponer el patrimonio neto? El patrimonio neto se expone en el estado de situación patrimonial en una sola línea. Esto es súper importante. Cuando ustedes arman el cuadrito de estado de situación patrimonial, vieron que ponen activo y dentro del activo se pone disponibilidades, después se pone inversiones, después créditos y así. Después está el pasivo. Dentro del pasivo ponemos deudas financieras, deudas sociales, previsiones y después viene el patrimonio neto. El patrimonio neto se pone en el estado de situación patrimonial en una sola línea, es decir, no ponemos adentro del estado de situación patrimonial capital, reservas, resultado no asignado, no. Solo en una línea se pone el total y nada más. Y se hace referencia a un estado propio que tiene el patrimonio neto que se llama estado de evolución del patrimonio neto.
Finalmente, ¿qué nos traen las normas internacionales? La NIC 32 y la NIF 9 nos hablan de la distinción entre pasivo y patrimonio neto. Y nos dice que un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos. La NIF para pymes, en la sección 22, también distingue entre pasivo y patrimonio neto. Y nos dice que patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Un pasivo es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Verán que esto es como bastante parecido a lo que trae nuestra resolución técnica 16 para distinguir lo que es pasivo y patrimonio neto. ¿Dudas hasta acá? No, profe. ¿Alguna duda? No, profe. Esta parte teórica de patrimonio neto. Vamos a hacer un pequeño cuestionario. Primera pregunta. Definición de patrimonio neto según la RT 16. A ver. Es el aporte de los propietarios o asociados y la acumulación de los resultados. Bien, esa es una forma de definirlo. Hay otra forma de definirlo también de acuerdo a la resolución técnica 16. ¿Qué les parece? El activo menos el pasivo. El activo menos el pasivo, y si es una empresa o una entidad consolidada, será el activo menos el pasivo, menos la participación de los accionistas no controlantes. ¿Sí? Entonces, pregunta número 1, definición de patrimonio neto según la RT 16. Acá tenemos el patrimonio de un ente resulta del aporte de sus propietarios o asociados y de la acumulación de sus resultados. Y por diferencia patrimonial también podemos definirlo. La evolución del patrimonio neto según la RT 16.42. ¿Qué tipos de variaciones podemos tener? Variaciones cuantitativas y variaciones cualitativas. Exactamente. La evolución patrimonial trae dos tipos de variaciones. Las cuantitativas o modificativas, que alteran la cuantía del patrimonio neto, y las variaciones que son permutativas o cualitativas, que son cambios dentro del patrimonio neto. Entonces, acá tenemos la respuesta: variaciones en la cuantía del patrimonio neto o variaciones puramente cualitativas, y dentro de cada una podemos clasificarlas. Dentro de las cuantitativas dijimos que teníamos los aportes y los retiros y el resultado del periodo. Y dentro de las cualitativas podía haber muchas. Podríamos tener, por ejemplo, constitución de reservas, distribución de resultados no asignados pasar a reserva, capitalización de utilidades, ¿sí? Tenemos varios. Pregunta 3. ¿Cuáles son los componentes del patrimonio neto? Aportes y resultados. Aportes y resultados. Dentro de aportes, ¿qué tenemos? El capital suscripto, los aportes irrevocables y la prima de emisión. Bien. ¿Y dentro de los resultados? Las ganancias reservadas, los resultados no asignados y los resultados definidos, ¿eran? Diferidos. Diferidos. Exactamente. Tenemos aportes y resultados acumulados y dentro de cada uno sus componentes. Dentro de lo que son los aportes tenemos capital, ajuste del capital, aportes irrevocables, prima de emisión. Y dentro de los resultados acumulados tenemos las ganancias reservadas, los resultados diferidos y los resultados no asignados. Perfecto. Vamos a ejemplos de variaciones
cuantitativas y cualitativas. A ver, ¿algún ejemplo de una cuantitativa? Aportes o retiros de los propietarios. Aportes o retiros, exacto. Y los resultados del Y ejercicio. resultados, exactamente. Bien. Y cualitativas, por ejemplo, La creación de una reserva. la creación de una reserva, exactamente. Puede ser también la capitalización de una utilidad que ya esté, o la conversión, digamos, si tenemos 1000 acciones y lo que vamos a hacer es dividir ese mismo capital en más acciones, eso también es algo formal dentro del patrimonio neto. Es decir que acá tenemos variaciones cuantitativas, son aportes, retiros y resultados del ejercicio. Y dentro de las variaciones cualitativas, absorción de pérdidas, capitalización de resultados o constitución de reservas. ¿Qué dice la resolución técnica 17 sobre los aportes irrevocables en el punto 5.19? Dijimos que había 3 requisitos para considerar estos aportes irrevocables dentro del patrimonio neto. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? Que hayan sido integrados, Bien. aprobados por la Asamblea y Sí. que estén por escrito. Muy bien. Que hayan sido integrados, que surjan de un acuerdo que esté por escrito y que la Asamblea los haya aprobado. Entonces, si se fijan acá, RT 17.519131 solo son parte del patrimonio neto si han sido integrados, surgen de un acuerdo escrito y están aprobados por Asamblea. Pregunta 6. La RT 8 y 9, ¿qué me dice sobre cómo exponemos el patrimonio neto? En una sola línea. Bien. Y se hace el desarrollo, digamos, en el estado, ¿cómo era? El Estado estado de evolución evolución patrimonial. en una sola línea, haciendo referencia al estado de evolución del patrimonio neto. Ahí tenemos la respuesta. En el estado de situación patrimonial, en una línea, haciendo referencia al estado de evolución del patrimonio neto. Y finalmente, la última pregunta del cuestionario es, ¿qué nos dice la NIF 9 sobre los instrumentos financieros y la NIF para pymes, sección 22, sobre patrimonio neto y pasivo? ¿Alguien se anima? La distinción sobre el pasivo y el patrimonio neto. Exactamente, la NIF 32, la NIF 9 y la NIF de pymes, sección 22, se refiere a la diferencia que hay entre pasivo y patrimonio neto. Nos define el pasivo y nos define el patrimonio neto. Perfecto. Muy bien. Bueno, tenemos que hacer un ejercicio. Hacemos un ejercicio. Voy a cerrar esto. Ustedes abran la guía en el ejercicio de patrimonio neto, que es la unidad 11, por favor. Vamos a leer el ejercicio. Tenemos saldos y movimientos. Al 31 del 12 del año 0, en el año 1 y al 31 del 12 del año 1. Nos da los datos del activo, del pasivo, el capital, prima de emisión, saldo por revaluación, esto es lo que yo les decía de los resultados diferidos, reserva legal, reserva estatutaria, resultados no asignados, ajuste de resultado de ejercicios anteriores, los ingresos y los gastos del ejercicio.
Después me da algunos datos sobre movimientos que hubo en el año. Y me dice, la asamblea del 20 de abril del año 1 dispuso la distribución de utilidades de la siguiente manera. Capitalización 680, reserva estatutaria 600, honorarios al directorio y síndico 80. En julio del año 1 se suscribieron acciones por un valor nominal de 2.000 en 2.200. La diferencia se acreditó a prima de emisión. Acá está el concepto ese que yo les decía de prima de emisión, que es la diferencia entre el valor al cual se suscriben las acciones con el valor nominal del capital. Después me dice, el saldo de ajuste de ejercicios anteriores corresponde al recupero del saldo al 31 del 12 del año 0 de la previsión para deudores incobrables que se calculó erróneamente. Me pide que realice los asientos que correspondan, obviamente se refiere a estos tres movimientos, la distribución de resultado, la suscripción de las acciones y la constitución del ajuste de ejercicios anteriores, que calcule el resultado del ejercicio, que se exponga el patrimonio neto en el estado de situación patrimonial según la resolución técnica 9 y que confeccionemos el estado de evolución del patrimonio neto según la resolución técnica 9. Acá en las distintas solapas tenemos la solución de todos estos movimientos. Vamos a empezar con este primero. Lo primero que vamos a hacer son 3 asientos. Tenemos que hacer un asiento de distribución de utilidades, un asiento de suscripción de acciones y un asiento de área. Comencemos con el asiento de la distribución de utilidades. Cuando yo voy a hacer un asiento de distribución de utilidades, lo que siempre voy a poner al debe es resultado no asignado. Es las utilidades que yo voy a sacar. Resultado no asignado es una cuenta de patrimonio neto. Por lo tanto, si yo voy a distribuir utilidades o quitarle utilidades a la empresa y otorgarles otro destino, lo que yo tengo que hacer es disminuir el saldo de resultado no asignado. Por lo tanto, resultado no asignado va al debe. Y al haber van todos los destinos que yo le dé. En este caso, más capital, constitución de una reserva, pago de honorarios. Acá, por ejemplo, no está la distribución de dividendos, que también podría estar. Entonces, en este asiento, como yo les decía, siempre tenemos al debe, resultado no asignado, y al haber, capital suscripto, reserva estatutaria y honorarios de directores y síndicos a pagar. Estas cuentas que van acá al haber pueden ser de patrimonio neto o de pasivo. Fíjense, resultado no asignado es una cuenta de patrimonio neto que está al debe, por lo tanto está disminuyendo. Capital suscripto es una cuenta de patrimonio neto que está al haber. Es decir que, por un lado, disminuyo el patrimonio neto, pero también lo estoy aumentando porque estoy afectando esas utilidades a un capital mayor. La reserva estatutaria también es patrimonio neto, y la cuenta de honorarios y directores de síndicos a pagar es de pasivo. Entonces, acá tenemos menos patrimonio neto, más patrimonio neto, más patrimonio neto, y se crea un pasivo. Yo les hago una pregunta. En todo este asiento, ¿cuál ha sido la variación total de la cuantía del patrimonio neto? ¿En cuánto varía el total de patrimonio neto después de hacer este asiento? 1280. 1.280 es lo que varía el total de patrimonio neto. A ver, otra persona, no es correcta la respuesta. No. Para mí no 80. varía. ¿Cómo? ¿Cuánto varía el patrimonio neto en este asiento? 80. 80. Porque fíjense que acá disminuye, pero por otro lado aumenta 1.280. La única variación en la cuantía del patrimonio neto es que disminuye en 80. Es la parte del pasivo. Entonces,
Ojo con esto, que puede ser una pregunta del examen, es decir, darles un asiento de distribución de utilidades, como en este caso, y decirles en cuánto varía el total del patrimonio neto. Y en realidad la única variación total que hay es cuando tenemos un pasivo. Podría existir otro pasivo, por ejemplo, el de dividendos a pagar, que es muy común que esté en una distribución de utilidades. Ese también es un pasivo, ¿sí? ¿Se entendió esto? Profe, o sea que en una distribución de utilidades siempre va a variar cuando haya un pasivo. Claro, porque el resto de la distribución de utilidades va patrimonio neto contra patrimonio neto, entonces el total del patrimonio neto no varía. Está bien. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Dudas con esto, chicos? Veamos el segundo asiento. El segundo asiento es una suscripción de acciones en una sociedad anónima por un valor nominal de 2.000 por 2.200 pesos. La diferencia es prima de emisión. Cuando tenemos una registración de acciones de suscripción, o cuando se aumenta el capital, en realidad hay dos momentos, la suscripción y la integración. La suscripción es el momento en el cual los accionistas se comprometen a realizar los aportes, mientras que la integración es el momento en el cual los accionistas efectivamente realizan el aporte. Esos dos momentos los tenemos que registrar por separado. Entonces, acá en este momento, julio, lo que tenemos que hacer es registrar la suscripción. La suscripción siempre tiene este esquema. Accionistas, porque es una sociedad anónima, a capital suscrito. Accionistas es una cuenta de activo del rubro otros créditos y representa el derecho que tiene la empresa a que esos accionistas completen su aporte. Por eso va al debe. Ojo que acá los accionistas no están trayendo plata, no están aportando todavía los bienes de uso, los bienes de cambio, lo que se hayan comprometido. Simplemente firman que van a traer plata. Entonces eso se refleja en esta cuenta accionistas, que es una cuenta de activo, como un crédito para la sociedad. ¿Cuál es la contrapartida? La contrapartida es el patrimonio neto, que es el capital. Es una cuenta de patrimonio neto que aumenta por el haber. Pero este capital siempre lo vamos a poner a valor nominal. ¿Qué quiere decir valor nominal? Es el valor que figura en las acciones. Acá como dato tenemos que en julio se suscribieron acciones por un valor nominal de 2.000. Entonces, este a capital lo vamos a hacer por 2.000. La diferencia entre lo que los accionistas se comprometen a aportar y el capital nominal es lo que dijimos que se llamaba prima de emisión. También forma parte del patrimonio neto. Los accionistas pagan más que lo que dicen las acciones que valen. Esta diferencia es porque normalmente no coincide el valor contable del capital con el verdadero valor de las acciones. Entonces, esa diferencia positiva se llama prima de emisión y también forma parte del patrimonio neto. ¿Dudas con este asiento? No, profe. Bien. Tenemos un tercer movimiento para registrar que dice: el saldo de ajuste de ejercicios anteriores corresponde al recupero del saldo del 31 del 12 del año 0 de la previsión que se calculó mal. Volvemos acá arriba y tenemos ajuste de resultado de ejercicios anteriores por 480. Quiere decir que hay 480 de una previsión que se calcularon o se hicieron mal. ¿Cómo se hace un asiento de área? Lo primero que tenemos que ver para hacer esto es cómo se originó este asiento. El origen de este asiento fue el 31 del 12 del año 0. El siguiente asiento, quebranto
por deudores incobrables a previsión para deudores incobrables por 480. Este es el origen del asiento. ¿Qué pasa? Durante el año 1 yo me doy cuenta que esta previsión está mal hecha, que no la tendría que haber hecho. Si yo estuviera dentro del mismo ejercicio, yo podría dar vuelta ese asiento. Pero ustedes saben que las cuentas de resultado al cierre del ejercicio se cierran, se cancelan completamente. Entonces, si yo hago la inversa de este asiento, o sea, si hago previsión de quebranto, ¿qué pasa? Me queda la cuenta quebranto con saldo acreedor, que no puede ser. Entonces, ¿cómo se hace para dar vuelta a este asiento? Lo damos vuelta. Previsión para deudores incobrables. Pero, en lugar de acá de poner la cuenta quebrantos, sería la que yo tendría que usar para dar vuelta a esto, en el lugar de la cuenta de resultado, se usa una cuenta que se llama área, que significa ajuste de resultado de ejercicios anteriores. Por eso es que este asiento es así, previsiones a área, porque lo que está haciendo es dar vuelta a este asiento de constitución de previsiones, solo que al dar vuelta un asiento y tener resultados de ejercicios anteriores, no puedo acá usar la cuenta de resultados, porque esta cuenta pertenece a otro ejercicio. Entonces tengo que usar un área. Previsión para deudores incobrables es regularizadora de activos y el área es una cuenta de patrimonio neto. ¿Sí? Profe, Sí. tengo una pregunta. O sea, Sí. si bien el ajuste de resultados por ejercicios anteriores refleja mejor lo que sería esta situación, ¿se podría utilizar también en lugar de esa cuenta la cuenta recupero por previsiones o recupero de previsiones, perdón? No, porque al ser recupero de previsiones vos vas a estar cargando un resultado positivo en este año. Y en realidad vos lo que estás haciendo no es tener un resultado positivo este año. Vos lo que hiciste fue cargar mal las pérdidas del año anterior. Entonces lo tenés que corregir diciendo, estoy corrigiendo los resultados de los ejercicios anteriores. Por Claro. eso los áreas se usan solamente para corregir errores o cuando hay cambios en normas contables. No se usan siempre. La resolución técnica 8 te dice expresamente cuándo corresponde usar un área. Bien. ¿Y cuándo correspondería usar recupero de previsión entonces? Recupero de previsión es cuando durante el ejercicio vos tenés, digamos, una incobrabilidad menor a la esperada. Claro, la No porque diferencia. hayas hecho mal un asiento antes. ¿Me entendés? Sí, ahora sí, profe. Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda? Profe, Sí. ¿área va a resultado no asignado? Área, Entonces, corrige el saldo inicial, vamos a ver a dónde va. Va en la columna dentro de los resultados no asignados, corrigiendo el saldo inicial del patrimonio neto. Sí. ¿Alguna otra pregunta con esto del área? Bien. Vamos a ver ahora cómo estos movimientos, hasta acá estamos con los asientos. Profe, Sí, una pregunta. sí, Si este quebranto y estas cosas se realiza durante el mismo ejercicio, sí, ahí sí se pone, claro. Si digamos, vos se te da das vuelta el cuenta, asiento. exacto, si vos te das cuenta durante el mismo ejercicio, podés dar vuelta el asiento. El tema Bien, del área es cuando vos ya cerraste un ejercicio y te das cuenta que algún resultado del ejercicio anterior está mal. perfecto. ¿Sí? Gracias, profe. No, de nada. Volviendo. Voy a borrar esto así no se confunde. Todos estos movimientos los vamos a ver reflejados acá en el patrimonio neto. Fíjense, en el ejercicio tenemos el aumento de capital 2.680. De 6.000 aumentó 2.680. ¿De dónde salen estos 2.680 del enunciado? Son los 2.000 que están acá, más los 680 que están acá. Después, la prima de emisión 200.
es la que tenemos acá. Después, saldo por revalúo no tuvo variación. Reserva legal, tampoco. Reserva estatutaria se constituye o aumenta 600. Acá tenemos 600. Los resultados no asignados disminuyeron 1360. Lo que tenemos acá como 1360. Y el área que aumentó 480. Es lo que tenemos acá, 480. Son todos los movimientos que acá catalogamos como patrimonio neto. ¿Bien? Todo eso es lo que tenemos acá. Lo que vamos a hacer ahora es el punto B, que me dice calcular el resultado del ejercicio. Y acá volvemos al cursillo. ¿Se acuerdan de esa unidad 2 del cursillo donde les pedía que calculen el resultado del ejercicio por 2 métodos? Sí, profe, era ¿Cuál diferencia era? patrimonial o por sus causas, que es ingreso menos gasto. Bien, Héctor, por variación patrimonial o por sus causas. Y esas son las dos maneras donde lo vamos a calcular. Por las causas son los ingresos menos los gastos. Por diferencia patrimonial es patrimonio neto final menos patrimonio neto inicial más aportes, menos aportes, más retiros, menos los áreas, si los áreas pueden ser negativos o positivos. Profe, antes que continúe, ¿por qué, digamos, en la fórmula, para mí es nuevo el área y que resta? ¿Por qué se resta? Porque en este caso vos lo tenés que sacar porque es como que tuvieras menos patrimonio inicial. Va igual que el patrimonio neto inicial. El área está corrigiendo, en este caso, está corrigiendo una pérdida del año pasado. Sí. Entonces, si vos lo tenés acá a área, lo que vas a hacer es aumentar el patrimonio neto inicial. Entonces va igual que el patrimonio neto inicial. En este caso, restando. ¿Ves que acá el patrimonio neto inicial va restando? El área también va restando. Porque el área, Claro, porque se ajusta en el patrimonio neto inicial, digamos. exacto, lo que hace el Claro. área es corregir el año anterior. Si vos en el año anterior tenés menos pérdida porque estás eliminando una previsión, es lo mismo que decir que en el año anterior tenés más patrimonio neto inicial. Claro, porque en ese caso aumentarían los resultados no asignados. Aumentarían los resultados no asignados, exacto. Entonces, en ese caso, el área va igual que el patrimonio neto inicial. ¿Se entiende? Sí, profe, clarísimo. Gracias. Profe, o Sí. sea, el área va siempre restando, o ahora. No, Eso es lo ahora que va me- restando porque lo que está haciendo el área ahora es corrigiendo positivamente el patrimonio neto inicial. Si el área fuera al revés, si el área hubiera estado en este asiento al debe, acá iría sumando. Bien, perfecto. ¿Sí? Depende de dónde esté el área. Si el área es positiva, esto representa más patrimonio neto inicial. Entonces se resta. Si el área es negativa, representa menos patrimonio neto inicial. Entonces corrige siempre el patrimonio neto inicial. Perfecto. Esto Profe. se puede... Sí. ¿Y cuál sería un ejemplo que el área, perdón, cuál sería el ejemplo en el que el área sume? Podría ser, por ejemplo, que vos hayas hecho depreciaciones de menos y te des cuenta de que hiciste depreciaciones de menos. Entonces, el asiento de depreciación, te lo pongo acá, que vos, suponete que vos hiciste depreciación, bienes de uso, 100, a depreciación acumulada, 100. Y vos te das cuenta que lo tendrías que haber hecho por 150. ¿Sí? Ya no podés volver a hacer este asiento. Depreciación, bienes de uso, depreciación acumulada. Tenés que hacer área 50 a depreciación acumulada 50. El área siempre reemplaza la cuenta de resultado del asiento. Entonces, en este caso, tenés un área al debe.
ese área al debe hace que el patrimonio neto inicial sea más bajo. Por lo tanto, en esta fórmula, ese área tendría que ir sumando. Vale. ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Este es un ejemplo en el cual el área iría al debe, cuando registraste una pérdida equivocadamente de menos. En este caso habíamos registrado una previsión de más, por eso, digamos, era una ganancia el área. En realidad no es una ganancia, es como que va al haber, digamos. Volviendo a la fórmula, acá, los ingresos y los gastos son un dato en el ejercicio. Tenemos ingresos y gastos directamente. Nos da 10.360 positivo. Y en esta fórmula tenemos todos estos datos. Activo final menos pasivo final. Activo inicial y pasivo inicial. Esto está como, va con un paréntesis, digamos, ya están cambiados los signos acá, ¿no es cierto? Menos aportes más retiros, menos el área. Entonces tenemos patrimonio neto final, activo menos pasivo, 32.800 menos 9.280. 32.800 menos 9.280. Patrimonio neto inicial, 17.560 menos 7. Este es el patrimonio neto inicial, 17.560 y 7. Aportes y retiros. Los aportes los tenemos acá. ¿Cuánto fue el aporte? 2.200. Restando. Los retiros lo tenemos acá. Por eso les preguntaba, ¿cuánto fue el retiro efectivo que tuvo el patrimonio neto? No el cambio entre patrimonio neto, sino ¿cuánto fue el retiro? 80. Acá, sumando. Y el área. Vuelvo al mismo resultado, 10.360. O sea que acá lo encontramos por las dos maneras. Podría directamente el ejercicio no haberles dado estos datos de ingresos y gastos y calcular el resultado del ejercicio solamente por diferencia patrimonial. ¿Sí? Profe, Sí. cuando hablamos entonces de aportes y retiros, Sí. tenemos que como mentalizar que serían las variaciones positivas y negativas del patrimonio neto Exacto. cuantitativas respectivamente. Solamente eso, las cuantitativas, sí. Las cualitativas no son ni aportes ni retiros. Los aportes y retiros se definen como las transacciones con los propietarios, es decir, que afecten la parte cuantificable del patrimonio neto. ¿Sí? Por eso, cuando vimos la parte de evolución patrimonial, le dijimos cuáles son las variaciones cuantitativas, aportes y retiros o los resultados del ejercicio. ¿Dudas? Vuelvo a verles la cara. ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? Sigamos. Sí, profe, vamos bien. Vamos al punto 3. Exponer esto en el estado de situación patrimonial. Nos vamos al estado de situación patrimonial y acá tenemos todo el activo, 32.800, que es lo que tenemos acá como dato. El pasivo, acá obviamente todo esto no lo tenemos, no sabemos, por eso esto es como un ejemplo, digamos. 9.280, que es lo que tenemos acá. Y el patrimonio neto, como yo les dije, va en una sola línea. 23.520. Acá lo hemos sacado por diferencia. 22.800 menos 9.280 me da 23.520. Ahora tengo que lograr armar este mismo 23.520 en un estado de evolución del patrimonio neto, que es lo que vamos a hacer en el punto 4. ¿Sí? O sea que este primer patrimonio neto del estado de situación patrimonial surge por diferencia entre activo y pasivo. Y ahora lo vamos a armar por sus componentes en el estado de evolución del patrimonio neto. Les presento el estado de evolución del patrimonio neto. No se asusten, es fácil. El estado de evolución del patrimonio neto
Es un cuadro de doble entrada. En las columnas tenemos los distintos conceptos que componen el patrimonio neto. Primera parte, aporte de los socios. Recuerden que el aporte de los socios se dividía en capital, ajuste de capital, acá no están los aportes irrevocables, pero podrían estar, prima de emisión y tenemos un primer subtotal. Y después tenemos los resultados acumulados, donde están las ganancias reservadas, reserva legal, reserva estatutaria, total de reservas, los resultados diferidos, los resultados no asignados, el subtotal de los resultados acumulados y el total del patrimonio neto que suma este total con este total. ¿Sí? Eso es lo que vemos en las columnas. Son todos los componentes del patrimonio neto. En las filas vamos viendo todos los movimientos que ha tenido el patrimonio neto. Comenzamos con el saldo al inicio. Entre el saldo al inicio, pegadito nomás ahí, se ponen los ajustes de resultado de ejercicio anterior. Esto no es un invento mío, este es el modelo que está en la resolución técnica 9. Y se ponen luego los saldos al inicio del ejercicio ajustados. Es decir, luego de ese ajuste de resultado de ejercicios anteriores. Y después se ponen acá todos los asientos que hayan afectado al patrimonio neto. La distribución de resultados, la suscripción de acciones y el resultado del ejercicio. Esto no es un asiento, el resultado del ejercicio es la suma de muchos asientos de todos los ingresos y de todos los gastos del año, ¿sí? Entonces, cuando ustedes armen este cuadrito, van a tener un asiento por un área, si es que hay, un asiento por la distribución de resultados, un asiento por la suscripción de las acciones y finalmente el resultado del ejercicio no es un asiento, es un número que hay que agregar en este cuadro. Y ahora lo vamos a ir llenando. Vamos a empezar con el saldo al inicio. Los saldos al inicio los vamos a sacar de esta primera columna del 31 del 12 del año 0. ¿Qué tenemos? Capital, 6.000. Nos vamos al cuadrito y ponemos capital, 6.000. No hay ajuste, no hay prima al inicio, total, 6.000. ¿Qué más tenemos al inicio? Un saldo de revalúo de 1.560 y una reserva legal de 1.200 y resultados no asignados de 1.800. Estos tres números los tenemos que pasar al estado de evolución de patrimonio neto. Cada uno donde corresponde. 1.200 a la reserva, subtotal de reservas 1.200, 1.560 resultado diferido, que es el saldo por revalúo, 1.800 el resultado no asignado. El total de estos tres me da 4.560, que es lo que tengo acá, los 6.000 más los 4.560, 10.560, que es el total del patrimonio neto al inicio. Si yo me voy acá y hago activo menos pasivo, compruebo que es 10.560. 17.560 menos 7 me da 10.560, que es lo mismo que sumar todos los componentes del patrimonio neto. Lo único que hace acá es distribuir esos componentes colocándolos en la columna que corresponda según la naturaleza que tiene ese elemento. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien con el primer renglón? Sí, profe. Sí, profe. Pegadito nomás viene el ajuste de resultado de ejercicios anteriores. Volvemos acá, nos vamos a nuestra registración y decimos sí, tenemos un área positivo de 480. Por eso les marqué acá con amarillo lo que afecta el patrimonio neto. Un área positivo de 480. Esto lo pasamos acá. El ajuste de resultados de ejercicios anteriores siempre va en la columna de resultado no asignado. Puede ir sumando o puede ir restando. En este caso es un área positivo, entonces lo sumamos.
480. Alguien tiene el micrófono prendido y me está haciendo eco. Estela, tenés el micrófono prendido. Perdón, ¿lo podés? ¿O querés preguntar algo? No hay problema que prendan el No, micrófono. no, justo le dije que tenía el micrófono prendido. Ah, bueno, listo, gracias. 480 modifica el total del patrimonio neto. Entonces logramos una una fila que se llama saldos de inicio de ejercicio ajustado, que no es nada más ni nada menos que la suma de estos dos renglones. 6.000, 6.000, 1.200, 1.200, 1.560, y el único que cambia es este, 2.280, 5.040, 11.040, es el saldo al inicio ajustado por el área. Ahora vamos a registrar, esto se hace cronológicamente, es decir, en orden del tiempo de que van sucediendo los hechos. Tenemos el primer asiento, que es de abril, que es la distribución de utilidades. 680 fueron a capital, 600 a reserva y 80 a honorarios. Entonces acá en el estado de evolución de patrimonio neto, la distribución que va a capital ha aumentado la columna de capital, 680. Y a su vez ha disminuido la columna de resultado no asignado, menos 680. En definitiva, el efecto total sobre el patrimonio neto es cero. ¿Por qué? Porque ha aumentado esta parte, que es el capital, y bajo esta parte, que son los resultados acumulados. ¿Lo ven a eso? ¿Se entiende por qué este numerito es cero acá? Sí, profe. Bien. No, profe, ¿puede volver a explicar? Perdón. Sí. Nosotros tenemos acá un movimiento que saca de resultado no asignado 680 y lo pasa a capital. ¿Sí? Entonces, en el estado de evolución de patrimonio neto, nosotros tenemos que, en esta fila, mostrar ese movimiento. ¿Ese movimiento qué hizo? Hizo aumentar el capital y al mismo tiempo disminuir el resultado no asignado. Ah, perfecto. Eso Bien. es una variación dentro del patrimonio neto cualitativa. Por lo tanto, el importe final es cero, que es lo que está acá. Sumamos 680 en este lado del cuadro, restamos 680 y nos da una variación de 0. ¿Se entendió? Ahora sí. Sí, profe. Muchas gracias. No, por favor. Me preguntan si van teniendo dudas. Miren que yo no les veo las caras, así que cualquier duda me paran y yo sigo y freno y explico de otra forma. En esta misma distribución se hizo una reserva estatutaria de 600. Aumentó la reserva estatutaria en 600 y disminuyeron los resultados no asignados en 600. Por lo tanto, el cambio en el patrimonio neto de nuevo es cero. Es el mismo caso que vimos recién. Si vemos en la registración, es patrimonio neto contra patrimonio neto. El cambio total en el patrimonio neto es cero. Y por último, tenemos los honorarios. En esta parte no hay ninguna parte donde podamos sumar honorarios, porque eso es un pasivo, no es un patrimonio neto que aumentó. Simplemente registramos la disminución en los resultados no asignados. Y como bien dijeron ustedes, el efecto de toda esa distribución sobre el patrimonio neto es que disminuyó en 80. Entonces, la capitalización tiene un efecto neutro, la constitución de la reserva estatutaria tiene un efecto neutro y los honorarios hacen que el patrimonio neto disminuya en 80. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se va registrando en este cuadro? Sí, profe. Bien. Seguimos cronológicamente. En junio tenemos un aumento de capital. Acá vamos a poner en la columna que corresponde la parte de capital, en la columna que corresponde la parte de la prima. El aumento total es de 2.200.
y me aumenta el patrimonio neto en 2.200. Volvemos a las registraciones, el área ya lo registramos acá arriba, y lo único que nos queda por registrar es el resultado del ejercicio. No se lo olviden a cuando hagan este cuadro, porque nadie les va a decir, acuérdense de poner el resultado del ejercicio adentro del estado de evolución de patrimonio neto. Estos sí van a tener los asientos, la distribución de utilidades, la suscripción, el área, pero el resultado del ejercicio es un concepto que ustedes tienen que saber que va dentro de este estado. El resultado del ejercicio lo habíamos determinado acá, que era una ganancia de 10.360. Por lo tanto, tendremos acá resultado del ejercicio 10.360 directamente incidiendo en la columna, va acá, perdón, 10.360 en la columna de resultados no asignados, en la columna de total y en el total del patrimonio neto. Si ustedes suman esta columna o esta fila, tienen que llegar al mismo resultado. 23.520. ¿Les suena este numerito? Sí, es el que habíamos sacado para el que habíamos sacado acá por diferencia. Entonces es muy importante que acá lleguemos al mismo valor que tenemos acá, ¿sí? Entonces nos tiene que dar todo con todo, digamos. Nos tiene que dar la suma de esta columna, la suma de la fila de cierre, que es el total de todas las columnas, y la diferencia patrimonio. ¿Se entiende? Sí, profe. Es un cuadrito de doble entrada, es bastante fácil. Una vez que le agarran la mano para llenarlo es bastante fácil. Sí, hay que hacerlo, ¿no? Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando hablamos de resultados no asignados como un componente del patrimonio neto, ¿es correcto decir que a su vez los resultados no asignados están compuestos por el resultado del ejercicio Sí. y los resultados de ejercicio anteriores o hay otro componente? No, está bien. Son los resultados no asignados de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio. Ah, bueno, gracias, profe. Sí, está perfecto. Vuelvo con ustedes. ¿Dudas? ¿Se entendió? Sí, profe, está bastante claro. Bueno, me alegro. ¿Alguna otra duda, chicos? Mañana van a ver un ejercicio de patrimonio neto con reexpresión, que es más difícil. Por eso les recomiendo que repasen este estado de evolución de patrimonio neto hoy, que está valor nominal, que es fácil, para que mañana cuando tengan que reexpresar no se les haga tanto lío. ¿Sí? Profe, hablando de reexpresión, Sí, porque yo siempre tengo muchos problemas con la anticuación. sí. ¿Hay algún lado en las normas que especifique cómo es la anticuación La o eso anticuación hay es que el momento deducirlo? en el cual ingresó la partida. Entonces, Claro. si vos tenés un bien de cambio, será cuando compraste el bien de cambio. Si vos tenés un bien de uso, será cuando compraste el bien de uso. Es ese momento. No sé con qué partida en particular tenés duda con la anticuación. No, porque a veces me pasaba que, o sea, más que todo en esto, los componentes del patrimonio neto, pero ahora me estoy dando cuenta que supongo en su mayoría, cuando no tiene variaciones, será la anticuación la fecha del ejercicio anterior, la fecha de cierre Claro, anterior. exactamente, es 31 de diciembre, pero por ejemplo, fíjate en este ejercicio que hicimos recién, que tenés la suscripción de acciones con un capital que viene de junio, en ese caso va a ser junio, para esa parte del capital. La otra parte del capital va a ser diciembre. No, no entendí. O sea, entendí la primera parte de junio y me Acá entendió. tenés, por ejemplo, en este ejercicio vos tenías 6.000 que eran el capital al inicio y Sí, 2.000 que eran de junio. sí, Vos para reexpresar eso vas a tener que separar las dos partes. Vas a decir 6.000 con el coeficiente de diciembre-diciembre.
y Ah, 2000 con el coeficiente diciembre-junio. claro. Eso siempre y cuando, digamos, estos saldos del inicio no estén reexpresados o... No, porque si ya están reexpresados, van a estar reexpresados hasta diciembre del año anterior. Todo lo que Claro, viene siempre del vamos a tener inicio que siempre reexpresar. es diciembre. Claro, ¿Me perfecto entendés? entonces. Y lo que es del Sí, ejercicio va a ser de diciembre hasta el mes que sea, junio, julio, agosto. claro. ¿Se entendió más? Sí, ahora sí, profe. Gracias. Profe, y en el área también se El tienen. área es de diciembre. Ah, es de El área diciembre. trae valores del patrimonio neto inicial. Son del año pasado. Igual no se preocupen hoy mucho por reexpresión porque mañana lo van a ver bien con el profe Palmisano. Voy a dejar de grabar.